Imaginen a una mujer exhausta hasta el alma, suplicando un poco de acción entre las sábanas. Sí, tal como lo oyen. Estaba harta de tener que pedirle a mi esposo un poco de intimidad. Y no crean que no lo intenté. Vaya si lo hice. Le hablaba con mi tono más tierno, con esa mirada de cachorrito abandonado que debería derretir hasta el hielo más sólido. ¿Y saben qué obtuve? Nada. Absolutamente nada. Mi esposo siempre tenía una excusa nueva bajo la manga, que estaba agotado, que tenía mucho trabajo, que le dolía la cabeza, que había partido, que tenía que terminar un informe, cualquier cosa, menos estar conmigo. Y no es nada agradable. ¿Saben lo que pasa por la mente de una mujer cuando su pareja esquiva cada momento íntimo? ¿Como si fuera un deporte olímpico? Pues empieza a pensar, cosas peligrosas. Comencé a preguntarme si no habría otra. Sí, ya sé lo que están pensando, qué exagerada. Pero cuando te ves en esa situación, la cabeza empieza a volar. Y ahí estaba yo, dando vueltas en la cama, mirando al techo, preguntándome si me estaban siendo infiel. Y lo peor es que empecé a pensar en devolverle el favor. Sí, lo estaba considerando, y eso me sacudió. ¿Desde cuándo me convertí en una mujer que piensa en engañar? Pero cuando una se siente rechazada una y otra vez, la autoestima empieza a romperse. Y créanme, la mía estaba por el suelo. Me sentía invisible. Fea. Despreciada. Nada es más frustrante que sentir que tus necesidades son ignoradas, como si no importaran. Y si él no estaba dispuesto a darme lo que necesitaba, adivinen qué. Alguien más lo haría. Porque no hay nada más peligroso que una mujer desatendida. Y sí, también tenemos deseos, y cuando no se satisfacen, la tentación de buscarlos en otro lugar se vuelve muy real. Lo peor de todo era que ya estaba atrapada en ese ciclo interminable de súplicas y decepciones. ¿Tenía que rogarle a mi esposo por un poco de cariño? ¿Acaso era tan difícil entender que yo también merecía sentirme deseada? Pero ¿saben qué? Me cansé. Me harté de pedir migajas de afecto. Si él no es capaz de ver lo que tiene delante, entonces quizás sea hora de abrirle los ojos. Aunque sea de la forma más drástica. Mi cuerpo gritaba por atención, y él prefería fingir que dormía antes que mirarme. Llegó un punto en el que ya no podía más. Mis deseos estaban por las nubes, pero mi paciencia, por el suelo. Sentí que había agotado todas las vías posibles, y no estoy hablando de sentarme a tener una conversación tranquila con mi esposo. Estoy hablando de llegar al límite y decidir tomar el control de una vez por todas. La desesperación era tal que, en mi mente, cualquier hombre que se cruzara en mi camino parecía una posible vía de escape. Sí, así de intenso. Me sentía como una bomba de tiempo a punto de estallar. Fue entonces cuando entendí que no podía seguir así, mendigando migajas de atención de alguien que hacía tiempo había dejado de ver lo que tenía frente a él. Y, aunque suene duro, llegué a pensar que, si lo engañaba, sería lo justo. Después de todo, llevaba años ignorando mis necesidades como mujer. Y no me sentía culpable. Porque cuando una persona ha sido rechazada una y otra vez, llega un momento en que el cuerpo y el corazón simplemente se cansan de esperar. Después de tomar esa decisión, mi mente estaba trabajando a toda máquina. Necesitaba un plan, algo que me ayudara a llevar a cabo mi cometido sin levantar sospechas. Y, por suerte o por desgracia, mi suegro se convirtió en la pieza clave de mi rompecabezas. Sí, así como lo oyen. Esperaba con ansias que mi suegro viniera a casa, porque tenía todo meticulosamente planeado. ¿Cómo podría resistirse a mi encanto? Con un poco de astucia y mucha provocación, sabía que podría llevarlo a donde quisiera. Así que el día llegó. Mi esposo salió hacia el trabajo, ajeno a los planes que estaba tramando su querida esposa, y ahí estaba yo, quedándome sola en casa con todas las fichas a mi favor. ¿Y qué hice en ese momento? Pues tomé el teléfono y marqué el número de mi suegro con una sonrisa de oreja a oreja. Le expliqué que necesitaba su ayuda con un pequeño problema en la casa, una excusa perfecta. Por supuesto que sí. Le dije que había una fuga en el baño,
que no podía arreglar por mí misma y que necesitaba su experiencia en el tema. Y vaya que funcionó como un encanto. Mi suegro accedió sin dudarlo, y en poco tiempo lo tendría justo donde quería. Así que ahí me quedé, esperando ansiosa la llegada de mi suegro, con mi plan maestro en marcha. ¿Qué pasará cuando él llegue a casa y caiga en mi trampa? ¿Cómo reaccionará ante mis insinuaciones y mi irresistible encanto? Sigan escuchando, pues prepárense, porque esto se va a poner candente. Con la llegada inminente de mi suegro, sabía que no podía perder ni un segundo. Así que me lancé hacia el armario como si mi vida dependiera de ello. Mi misión, encontrar la ropa más sexy y provocativa que tuviera a mano. Y vaya que tenía algunas prendas que podrían levantar hasta un muerto. Así que me despojé de lo habitual y me puse un conjunto que dejaba muy poco a la imaginación. ¿Para qué ocultar lo que la naturaleza me ha dado, verdad? Con mi atuendo listo y mi necesidad por las nubes, estaba más que preparada para lo que fuera. No tenía la más mínima duda de lo que iba a hacer. Estaba decidida a llevar a cabo mi plan, sin importar las consecuencias. Estaba dispuesta a seducir, a recuperar mi poder, a vengarme emocionalmente de la indiferencia de mi esposo. Después de todo, era un hombre que me había ignorado durante demasiado tiempo. ¿Y por qué no? También merecía una lección. Ahí estaba yo, lista para recibir a alguien con los brazos abiertos. ¿Qué sucedería cuando él pusiera un pie en mi casa y me encontrara lista para la acción? ¿Se resistiría a mis encantos? ¿Caería rendido a mis pies? El momento había llegado. La tensión se sentía en el ambiente mientras esperaba. Y entonces, como si el destino estuviera de mi parte, sonó el timbre. Abrí la puerta con una sonrisa en los labios. Y lo que más me sorprendió fue ver su expresión. Sus ojos se abrieron grandes, como si hubiera visto algo inesperado. Le dije que pasara con un gesto amable, pero por dentro no podía evitar reírme. No se daba cuenta de que estaba cayendo directo en mi juego. Lo llevé a la cocina con una excusa perfectamente elaborada. Le dije que había un problema eléctrico, que necesitaba ayuda. Y, adivinen qué, se lo creyó. Mientras él revisaba el lugar, yo me paseaba con la seguridad de una mujer que sabe lo que quiere. Y entonces comenzó el juego de seducción. Le hablé con un tono juguetón, lleno de insinuaciones. No pasó mucho antes de notar cómo reaccionaba. Sus ojos brillaban, su respiración se aceleraba. Era evidente que mis palabras estaban surtiendo efecto. Me acerqué lentamente, sin prisa, con una sonrisa traviesa en los labios. Y no tardó en caer. En cuestión de minutos, ya no quedaba rastro de duda. Sentí que, por fin, había recuperado algo de mí. Me sentí poderosa, viva. Durante mucho tiempo había sido ignorada, dejada de lado. Y en ese instante, volví a sentirme mujer. No voy a entrar en detalles, pero les aseguro que fue un momento que quedó grabado en mi memoria. Fue intenso, fue liberador. Y más allá del deseo, fue una declaración, no iba a seguir rogando por afecto. Después de todo eso, me sentí ligera, como si me hubiese quitado un peso de encima. Había saciado una necesidad profunda y me sentía empoderada, con una energía nueva. Mi sonrisa era real. Mis ojos brillaban. Y sobre todo, había recuperado mi autoestima. ¿Fue demasiado? ¿Me pasé de la raya? Tal vez. Pero cuando recuerdo todas las veces que supliqué atención, cuando pienso en cómo me ignoraron, me pregunto si realmente debía sentirme culpable por reclamar lo que merezco.